¿sí?, hasta el versículo número 8. Primera de Juan, capítulo 5, verso número 6 al 8. ¿Lo tienen? Y leemos la palabra del Señor, ¿sí?, en el nombre del Padre, ¿sí?, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 7, ¿podría verlo? Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos por favor nuestro rostro, ¿sí?, y hagamos una breve oración. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta hora, oh mi Señor, tu pueblo se ha congregado para poder aprender de este eterno Evangelio. Permítenos por medio, oh mi Señor, de la enseñanza de tu palabra, poder hallar, Señor amado, mi Dios, tu dirección, al mismo tiempo, mi Padre, tu bendición. Que sea en esta noche tu pueblo siendo enriquecido, y al mismo tiempo que los niños que han podido subir, ellos también puedan, Señor amado, recibir de ti, de tu bendición, por medio de la enseñanza que sus maestros han podido también, mi Señor amado, preparar para sus vidas. Ayúdanos, oh mi Señor, pues en esta preciosa noche, y permítenos que este texto de la Escritura sea para nosotros algo contundente y que afirme, Dios, también en nosotros, Padre, nuestras vidas en Cristo Jesús. Gracias, pues, oh mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, versículo número 6, recordando, sí, que el tema de estudio, sí, viene desde el capítulo 5, verso primero al 5, ¿verdad? Es una, sí, digamos así, una continuación de aquello que ya se trató, sí, en sábados anteriores. Ahora bien, nos dice el versículo número 6, este es Jesucristo, entendiendo que esta expresión, como le anticipé, viene muy estrechamente ligada, así, de los versos anteriores. Así, el apóstol Juan estaba hablando acerca de la fe que vencía al mundo, y esa fe obviamente es la que el creyente deposita en el Salvador. Cuando uno va simplemente, por favor, si viene al versículo número 4, como para recordar tan solo las enseñanzas anteriores del mismo capítulo 5 de Juan, dice en el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice ahí, nuestra fe. ¿Se acuerda usted de la enseñanza anterior, que cuando se hablaba de nuestra fe, no necesariamente se está hablando de lo nuestro, sino en quien la hemos depositado? Porque podríamos llegar a malinterpretar y decir, es mi fe la que ha vencido al mundo. No es así. El Señor es el que venció al mundo, y el que cree en el Señor puede también vencer al mundo. Amén. Debemos de tener, pues, esta, digamos así, esta directriz doctrinal muy bien establecida, para que, cuidado, nos vayamos a enorgullecer, sí, de nosotros mismos, pensando que somos nosotros los que vencemos al mundo, y no lo es así. Ahora bien, dejando esto nuevamente en claro, versículo 6, se está hablando por ese contexto de quién. Por eso es que Juan en el versículo 6 dice, este es Jesucristo. Amén. Es decir, en Él sí que hemos depositado nuestra fe. Y Él, hablando de quien planteó, sí, la salvación, nos dice aquí,
vino no solamente, dice acá, mediante agua, sino también, dice la Escritura, y sangre. Si leo el texto tal cual, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora, aquí debemos obviamente de recapitular y ir a los evangelios para poder llegar a tener, diríamos así, una visión más amplia de lo que el apóstol Juan quiere anunciar. Lo que usted debe de entender que hay dos partes que son una sola, ya a manera prácticamente de visión general del texto. Está el agua por un lado y está la sangre, pero recuerda el contexto. Se está hablando específicamente de la salvación y de la fe salvadora del creyente en Jesús. Es evidente que esa fe, mi amado hermano, está de alguna forma compuesta de dos principios básicos o elementales de redención. Y uno de ellos es el bautismo, que en este caso es lo que se trata de dar a conocer mediante la expresión agua, y está también la redención del pecado, la cual se lleva a cabo mediante la sangre. Amén, porque recuerde que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cuando se habla acerca del bautismo, se habla del primer acto, ojo, del primer acto que va ligado a la fe. Amén. El primer acto visible que va ligado a la fe. Como cuando siempre doy el mismo ejemplo, uno está enamorado, está ligado por amor a una persona, el primer acto visible de ese sentimiento, ojo, el primer acto visible de ese sentimiento manifestado es sin el casamiento. Cuando uno accede a casarse es porque el sentimiento que lo lleva por dentro lo quiere manifestar públicamente. El agua, que es sinónimo de bautismo, es el primer acto de la fe depositada en Cristo. Es decir, toda persona que en su corazón muy adentro puede decir, inclusive de manera, digamos así, desapercibida, puede decir en su corazón: yo acepto en esta noche a Jesús como mi Salvador. Pero lo está diciendo ¿dónde? En su interior, en su corazón, en su mente y en su alma. Lo hace público cuando decide ¿qué cosa? Bautizarse. Esa acción es evidente, de acuerdo al Evangelio, y acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, que mejor que el mismo Evangelio, si siendo el mismo autor, si de estas epístolas, juntamente con el Evangelio, sea el que nos dé las pautas referenciales de este precioso texto. Venga conmigo por favor al Evangelio, el último Evangelio según San Juan. Y vayamos por favor justamente a este acto maravilloso del bautismo. Sí, acompáñenme por favor. En el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el verso 29 en adelante para poder tomar ilación en la lectura. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, verso 29, el siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús que venía a él y dijo, hablando obviamente Juan el Bautista acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojo, un cordero, obviamente en la ley, era manifestado como requisito esencial para poder ser sacrificado, y en su sacrificio se obtenía ¿qué cosa? ¿Qué se obtenía? La redención o la remisión, era propiamente hablado, de la ofensa o de la falta o del pecado. Pero ojo, un cordero vivo no era objeto, en este caso de la redención. El cordero tenía que estar muerto, degollado, sacrificado, para poder, en este caso,
representar o si de manera de sustituto del ofensor para poder ser la vía del perdón. Ahora, Juan el Bautista me refiero, avisó en Jesús que Él es el Cordero. Pero antes de ser el sacrificio de redención, primero tenía que ser, llamado hermano, sí, el objeto esencial por el cual su ejemplo de purificación o lavamiento, lo cual se sobreentendería que es el agua o la acción del agua a la cual se representaba y a la cual Jesús se iba a someter, debería de ser el primer paso antes de que se llevase a cabo la redención de la humanidad. Ahora, cuando vamos pues al versículo número 29, en la parte final nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30, léalo por favor. Y da Juan en su testimonio o su propia versión. Y yo no le conocía aun cuando eran parientes. Así, recuerden que tenían parentesco familiar, eran primos. Amén. El uno era hijo de ¿quién? De Elizabeth. Amén. La cual era hermana de ¿quién? De María. Ahora, esta expresión de yo no le conocía, ¿a qué cree usted que se hace referencia? A que antes nunca lo había visto a Jesús como primo que era. ¿A qué cosa se hacía referencia en sí mismo? A que no sabía que su primo era ¿qué cosa? El Salvador del mundo. Amén. Bajo ese principio, si recuerde que Juan recibe un indicio del cielo para reconocer al Redentor. ¿Cuál fue el indicio divino que Dios le dio a conocer? Dios le dijo a Juan, al que le dio a bautizar, le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, como paloma, ese es. Amén. Ese es el indicio. Cuando él reconoce y ve esto, entonces exclama el testimonio. Verso número 31 nos dice: yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Cuál fue el parámetro del agua? Cuando se habla de bautizo, yo he explicado acerca de esto hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué implica el término bautizo? ¿Qué significaba en sí mismo? Lavamiento, sí, pero ¿qué más? ¿Qué es el término bautizo? Inmersión o sumersión. Lo mismo que usted hace cuando la ropa está en la lavadora, ya en la actualidad. Y usted la sumerge, sí, dentro de, en este caso, de la tina. Ahí ocurre un aparente bautismo, una sumersión. Claro, esto tiene una connotación levítica, sí, ya queriendo ir mucho más atrás en la ley de Dios, sí, la cual simbolizaba purificación. Por eso Jesús tuvo primero, antes que ser sacrificado, claro, él no lo necesitaba, mas sin embargo puso el precedente del ejemplo. Tuvo que purificarse por medio en este caso, del bautismo. ¿Por qué digo que tuvo que, aun cuando no tenía la necesidad de? Porque en Jesús no había pecado, no había ofensa. Por eso se asombra cuando le dice: tú vienes a mí cuando yo debería de ser fiel a la verdad, debe de ser bautizado por ti. Ahora, este precedente de ejemplo, mi amado hermano, Jesús lo dejó establecido bajo el régimen del agua para que toda la iglesia siguiese sus pisadas. Así que es muy de extrañarse que muchos cristianos que han confesado, digamos, internamente la fe, todavía estén dudando o estén postergando el asunto del bautismo. Hay cristianos que tienen años de haber confesado a Jesús y a su vez no han tomado el ritmo o la práctica esencial del Evangelio. El que creyere y fuere. A ver, los que no se han bautizado, que lo repitan. El que creyere, porque ya se lo saben. El que creyere y será salvo. La confesión debe de ir ligada con el bautismo. Amén.
Es el primer acto que Jesús, de hecho, lo manifiesta y lo representa muy bien Juan en su carta, en la primera de carta de Juan 5, verso 6. Jesús vino no solamente bajo el parámetro de la redención o de lo que se implica es la sangre, vino también mediante agua, mediante la manifestación pública de esa fe. Un creyente debe de manifestar públicamente mediante el bautismo, mediante el agua, su confesión de fe. Y querido hermano, dice pues el texto terminando el versículo 31, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza ¿con qué? Con Espíritu o con el Espíritu Santo. Verso 24 terminó el pasaje. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Claro, usted sabrá que más adelante, cuando la prueba le viene a Juan el Bautista, comenzó a qué cosa en su fe, a claudicar, y después le mandó a decir con sus discípulos, si realmente eres tú el que habría de venir, o esperaremos a otro. Sí, a la verdad, mi hermano, en la humanidad podemos tener de pronto muy firme el conocimiento de la doctrina, pero cuando llegan las pruebas, ahí es donde realmente se ve de qué estamos hechos, ¿verdad? Mi amado hermano, hay que tener siempre, digamos así, el espíritu conforme a las demandas de Dios para estar firme en medio de las adversidades. Ahora, retomando por favor, primero de Juan capítulo 5, verso número 6, Jesús viene no solamente manifestándose a través de la purificación del agua. Recuerda, él no lo necesitaba, pero igual se sometió por nosotros al hacerlo, sino que también vino mediante sangre, y eso ya es sacrificio. Como le he mencionado, sin derramamiento de sangre no hay remisión, o perdón, de pecados. ¿Y por qué Juan, si usted acaso lee el siguiente versículo, hace tanto énfasis en el asunto de la sangre? Y él lo hace ver, o por lo menos le da ese grado de valor o de importancia. Dice el versículo número 6 seguidamente, sino mediante agua, y nuevamente dice, y sangre. Mira, leo el texto desde el inicio. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ambas cosas, diríamos así, unificadas. Ambas. Eso es más o menos como lo que Santiago manifestó en su debido momento a la iglesia, que la fe sin obras es muerta. Ambas cosas de la mano. Está hablando, claro está, Juan, todo lo que vincula a lo que es la salvación. Y claro, el bautismo manifiesta la fe, pero el derramamiento de la sangre manifestaba ya la remisión del pecado, el perdón del pecado. Jesús se manifestó al mundo para poder darle al mundo perdón de pecados, mediante el sacrificio de la cruz, en la cual el Señor derramó su sangre. Y querido hermano, es pues de entender que el apóstol Juan hace sin mucho énfasis en algo tan, pero tan importante como fue el derramamiento de la sangre de Jesús. Acompáñenme por favor a un texto de referencia. Venga conmigo por favor a la carta de los Romanos. Carta a los Romanos. En el capítulo número 5,
Romanos capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Voy a leer por favor versículo número 8 en adelante. ¿Lo tiene? Hasta el verso 9. Mas Dios, esto es un texto muy conocido creo que por la iglesia, sobre todo cuando se evangeliza, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros. Verso número 9. Este es el verso al que quiero llegar. ¿Qué dice ahí? Pues mucho más, estando ya justificados, ¿pero en qué? ¿Cómo nos justifica el Señor justamente de esa multitud de pecados a las cuales Dios nos hace extensivo su perdón? Nos justifica, dice la Biblia, en su sangre. Y como consecuencia, ¿qué obtenemos? Por Él seremos salvos de la ira. ¿Todo por qué? Porque se derramó, ¿qué cosa? Su sangre. Quienes lo aceptan a Él, aceptan implícitamente, ¿qué cosa? Su sangre. Amén. El derramamiento de su sangre y por ende el lavamiento de nuestros pecados. Mi amor hermano, es en la sangre de Jesús que tenemos perdón. Cuando usted ofende al Señor, debe traer, diríamos así, sobre sus rodillas el sacrificio de Jesús. Si no hay sacrificio, no hay perdón de pecados. Mucha gente puede decir al Señor, Señor, perdóname. Sí, está bien, Dios derrama perdón, pero derrama perdón a consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué, mi amor hermano? ¿De qué? Del sacrificio de la cruz. ¿Se recuerda usted que cuando uno peca deliberadamente volvemos a crucificar a quién dice el Señor? A Cristo en la cruz. Porque al que peca tiene que volver a traer ¿qué cosa para recibir perdón? ¿Qué tiene que volver a traer otra vez a su vida? El sacrificio, el derramamiento de la sangre. Por eso es que el apóstol Pablo, a diferencia de Juan, hace mucho hincapié a que no debemos de pecar deliberadamente. Porque si lo hacemos, volvemos a pisotear, ¿qué cosa? La sangre del pacto. Mi querido hermano, su sangre no es un objeto cualquiera, su sangre no es, mi amor hermano, para la iglesia, algo que podamos y que lo podamos tener en poco. La sangre de Jesús, a la verdad, debió haber sido vertida una sola vez y basta. Pero penosamente, cuando reincidimos en pecar, volvemos nuevamente a ¿qué cosa? A demandar de Dios su sacrificio. Mi querido hermano, es evidente, también lo tengo yo bien en claro, que la iglesia o los redimidos, para pena obviamente de nosotros mismos, incluido quien está hablando, si en nuestra, diríamos así, falta de fe, nuestra falta de obediencia, pecamos en reiteradas oportunidades. ¿Quién no ha ofendido al Señor luego de haberle recibido? ¿Quién podría decir, hermano, vine a Cristo y nunca más pequé? ¿Verdad? Difícilmente. Pero sabemos que como iglesia, los pecados que pudiésemos cometer no debieran de ser pecados, mi amado hermano, y aquí si quisiera ser bastante enfático, no debieran ser pecados que nosotros mismos permitamos. Mucha gente, mi amado hermano, peca deliberadamente con plena conciencia de lo que está haciendo. Y eso, mi amado hermano, sí que es causa de dolor, obviamente, en el cielo. Dígame que si por ahí se aisló, porque una situación lo desestabilizó y perdió el control. Pero que a plena conciencia, sabiendo que Dios por su Espíritu le dice, ¿qué es lo que va a hacer? Cuidado y mientes. Y usted no importa, nada que mentir. Y va y miente. Ahí es donde el Señor dice, el que peca deliberadamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de ¿qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes, a los adversarios. Y querido, eso está ya tipificado en Hebreos capítulo 10, sí, en el versículo 25 y 6 en adelante.
Y querido hermano, debemos de ser conscientes de que esto a la cual Juan hace mucho hincapié debe de ser valorado en su más alta estima por los redimidos. Cuando retomamos, por favor, y vuelvan nuevamente conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5, hablando acerca de esto mismo, del mismo tema, hablando de que Jesús vino no solamente mediante agua y mediante la sangre, que hace alusión al sacrificio, dice en el verso número 6 en la parte final, y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Hablando del Espíritu de Dios, es el que da testimonio, es decir, es el que lo certifica, es lo que está diciendo. Cuando alguien da testimonio de algo, es porque ha visto, ha sido un testigo presencial de este acontecimiento. Y claro que el Señor, mi amado hermano, sí, es decir, el Espíritu Santo dio testimonio de aquello. ¿Quién descendió como paloma en el momento mismo del bautismo? ¿Quién, mi amado hermano? El mismo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de dónde? De entre los muertos. Él es testigo, mi amado hermano, del acto salvífico de Jesús desde que inicia su ministerio hasta que termina su ministerio. Por eso es que Juan, conocedor de todo esto, revelado obviamente por el Espíritu Santo, le dice: Él es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Al igual que Cristo. Cristo también es la verdad. ¿Verdad? Él. En esencia, recuerde que aquí nadie habla idiomas distintos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ambos son uno solo. Claro, este credo que es católico también es evangélico, si que lo quiere ver de esa manera. ¿Sí? Y cuando hablo de credo, hablo en sí mismo de la creencia, de la fe doctrinal. Nosotros, al igual que los católicos, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y muy diferente en todo caso a los sacramentos, eso es otra cosa. ¿Sí? A la cual, sí, la iglesia se adquiere de mucho, diríamos así, de este tipo de rituales o diríamos así, de tradiciones. Pero en cuanto a esto, mi hermano, la fe es genuina, la doctrina es pura. El Señor, sí, y lo que Él ha hecho por nosotros, sí, se mantiene, diríamos así, permanente. Y en la Escritura pues nos dice en el verso número 7, hablando de esa doctrina: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Lo que está diciendo Juan es: no solo el Espíritu conoce eso, sino aún más, ¿quién? El Padre, el Verbo, hablando del Verbo encarnado, que es Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, a mí como pastor, y como en este caso, sí, como quien tiene la obligación de dar a conocer lo que dice la Escritura, hay muchas versiones bíblicas que omiten este pasaje bíblico. No sé si de pronto, ¿quién tiene más de una Biblia, de una versión de la Biblia en casa? ¿Sí? ¿Cuántos tienen en casa una NBI? ¿Sí? Una Biblia de traducción del lenguaje actual. ¿Sí? Hay en algunas Biblias donde este pasaje bíblico simplemente no está. No está. Sea por omisión o sea simplemente por equivocación a la hora de redactarse el texto. Pero más allá, mi querido hermano, más allá de lo que se pudiera leer en este pasaje bíblico, toda la Biblia está llena de la Trinidad. ¿Sí? Mire que se lo estoy anticipando. Dirán: uy, hermano, ¿qué? Este pasaje no existe. No, el pasaje no existe. Es simplemente un adorno que en este caso realza, sí, en esta versión bíblica, lo que ya la Biblia por todas partes me ha hecho ya considerar. ¿Quién estuvo presente en la creación? Dios Padre. ¿Quién más estuvo presente en la creación? El Espíritu Santo. ¿Quién más estuvo presente cuando Dios hizo al hombre? ¿Quién? Dios en todas sus formas. Dios. Cuando el Señor dice: hagamos,
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuántos hablan ahí? Uno. Claro, asumimos que son tres, pero como para dejar más abierto, más de uno habló. Amén. Más de uno intervinieron. Mi querido hermano, la Escritura por doquier anuncia la Trinidad. Anuncia, mi hermano, la obra tanto del Padre, la obra del Espíritu y la obra del Hijo. En una oportunidad el Hijo del Hombre apareció como el príncipe de Jehová cuando se le presentó a Josué. Él se postró cuando vio a este personaje y le adoró, inclusive dice la Escritura. ¿Quiere verlo? Venga conmigo. Usted sabe bien por la Escritura que los ángeles no reciben ¿qué cosa? No reciben adoración. Ya el mismo Juan, cuando recibe la revelación del Apocalipsis, sí, al ángel que le fue enviado, mi hermano, él se postra y quiere adorarlo. Y el ángel dice: ¿qué vas a hacer? Ponte de pie. Si vas a adorar, adora a Dios. Mas sin embargo, en el escenario de Josué, sí, cambia totalmente el aspecto. Venga conmigo, por favor, a ese preciosísimo libro. Todo eso, sí, antes de tomar Jericó. Capítulo número 5. Esto como para tener un principio bíblico de cómo ya nuestro Salvador, sí, también se daba o se manifestaba en el Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Josué capítulo número 5, verso número 13 en adelante. Si estamos corroborando simplemente por la Escritura, sí, la Trinidad. ¿Lo tienen? Estando, dice Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y no dice que vio a un ángel. ¿Qué vio? Y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, y va a ver por qué se lo dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pregunta esto? Le pregunto. ¿Por qué? Porque le dio la espada tan solo, seguro. ¿Por qué? ¿En qué se basó Josué para hacerle la pregunta? Claro, por su forma de presentarse. Cada ejército tiene su propio uniforme. Su atuendo no era israelita, o por lo menos no se presentó con el uniforme de los israelitas. Ni tampoco su atuendo era de quienes. ¿A dónde iban a atacar? A los de Jericó. Dijo: ¿y esto? ¿Y este uniforme? ¿Y este hombre? ¿Y este soldado? ¿De dónde salió? ¿A qué ejército pertenece? ¿Es de pronto un enemigo más de Jericó que va a pelear de nuestro favor? Mire que en la antigüedad se hacían convenios, se hacían pactos entre naciones para unirse en guerra e ir a afrontar a los enemigos. Él dijo: ¿y quién es este? Versículo número, por eso le pregunta, sí, versículo número 13 en la parte final: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo número 14, él respondió: no. En el sentido de que no era ni el uno ni el otro. Sí, mas como príncipe. ¿De qué? Del ejército de Jehová. Y mira que este término príncipe, de hermano, lo tiene con P mayúscula. Sí, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Y dice: he venido ahora. ¿Por qué? Porque en ese suceso en particular, Dios, en su permisibilidad, en su soberanía, le concede a Jesús venir bajo dicha disposición. No vino como redentor en ese momento, vino simplemente como un libertador para el pueblo, para pelear en favor del pueblo. ¿Por qué crees tú que las murallas caen? Porque la gente comenzó a dar vueltas y gritaba. ¿Quién crees que la tumbó? ¿Quién tumbó las murallas? ¿Quién estuvo anunciando su venida? El príncipe de Jehová. Él tumbó las murallas.
No es los gritos ni las vueltas. Ellos obedecieron y la obediencia tuvo en Dios una reacción. Conceder la victoria. ¿Quién tumbó las murallas? Los gritos, las vueltas. ¿Quién? ¿Quién había venido a pelear? El príncipe de Jehová. Él las tumbó. ¿Sí me está entendiendo? Cristo estaba en el escenario, aún del Antiguo Testamento, bajo otra consigna, con otras tareas, pero Él estaba ahí. El Espíritu Santo también estaba presente en el Antiguo Testamento. Mi amor hermano, sin terminando de leer este pasaje bíblico, dice la Biblia, entonces José, ¿qué hizo cuando se enteró que era el príncipe de Jehová? ¿Qué dice la Biblia? Dice ahí, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo a este príncipe? ¿Qué le manifestó al príncipe? Le adoró. Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Si hubiese sido un ángel, le aseguro que hubiese reaccionado como reaccionaron los ángeles, si fue el ángel que le manifestó la revelación a Juan. Acompáñeme a Apocalipsis. Rapidito, quiero dejar establecido simplemente este precioso principio del cual se nos dice en Juan capítulo 5, verso 7, que ellos dieron testimonio acerca de esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Capítulo número 22. Verso 8. Ya al término del mensaje apocalíptico para con el siervo Juan, en el verso 8 nos dice, ¿ya lo tiene? Apocalipsis 22, verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, ¿qué hizo inmediatamente después? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él, ¿quién? El ángel, obviamente, me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y si quieres adorar, ¿a quién tú vas a adorar al Señor? Adora a Dios. ¿Sí va conmigo en el pasaje? Mi amor hermano, cuando volvemos pues a 1 de Juan capítulo 5, verso número 7, debe de entender que Dios está presente, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tres son los que dan o los que testifican. ¿De qué cosa testifican? ¿De qué dan testimonio? ¿De qué dan testimonio los tres? Verso 6. ¿De qué dan testimonio? De que Jesús vino no solamente en agua, sino en agua y sangre. Mucha gente si toma este texto para decir acerca de la Trinidad, y está bien, pero deben de saber por qué lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo menciona? Porque los tres dan testimonio de que Jesús vino para poder ejercer su ministerio mediante agua y sangre. Lo que le está tratando Juan de decir a la iglesia es, miren, no se hagan los ciegos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son testigos de que Jesús fue sometido en obediencia de agua y de sangre. ¿Y ustedes? Eso es lo que dice el texto. ¿Sí? Haciendo hincapié de manera enérgica en el estricto cumplimiento del ministerio de Jesús. Por eso es que la iglesia, o por lo menos el creyente, que solamente, mi amado hermano, recibe a Jesús y no se bautiza, dudaría que es creyente. Porque el que le ama, le obedece. ¿Cuántos hay bautizados todavía?
o por falta de bautizados. ¿Cuántos hay faltas de bautizarse? Ajá. Hay quienes están pensando, uy hermano, es que si me bautizo es más compromiso. ¿Quién te ha dicho que si te bautizas hay mayor compromiso? Tu compromiso nació desde el momento en que Cristo te perdonó de los pecados. Ahí arrancó otra historia. Ahí arrancó la historia. Si alguien no se somete luego de haberle recibido a Jesús, si no se somete a su palabra, vive en desobediencia. Amén. Un creyente debe bautizarse. Es obligación bautizarse. Amén. Obviamente que si usted se bautizó, de pronto bajo el régimen de la iglesia cristiana aliancista, dice mucho hermano, y ese bautismo es válido. Claro que sí. Si se bautizó de pronto mi hermano en la iglesia cuadrangular evangélica, obviamente es válido. Claro que sí. Si se bautizó en los testigos de Jehová, claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la doctrina es diferente. Por eso. Los padres dicen en sus textos de propaganda nocturno, no importa si eres hijo de Jehová, si eres evangélico, católico, ven nomás a recibir el milagro. Mi amor hermano, si viene un brujo y recibe un milagro, ¿a quién le va a agradecer? ¿A qué Dios le agradecerá? ¿A quién? ¿Al maligno? Claro que importa a quién se le debe de creer, hasta para poder servir y agradecer idóneamente. ¿Sí? El hombre debe, mi hermano, acercarse al autor de la salvación. Si un indígena, que cree que el sol viene y recibe un milagro, ¿a quién le va a dar? ¿A quién le van a aumentar los frutos de la cosecha? ¿A quién? Al sol. A la Pachamama. ¿Sí me está entendiendo? Un hombre debe de depositar primero su fe en Cristo, para que cuando Cristo le dé a él lo que está su alma anhelando, sea a él que le pueda retribuir alabanza, adoración y agradecimiento. Amén. Porque ese es el orden de la escritura. No es el problema. Los tres dan testimonio, Padre, Verbo y Espíritu Santo, y ambos van en comunión porque son uno solo. Y estos tres, dice la Biblia, verso 8, termino con esto, son los que dan nuevamente testimonio, y aquí nos ala la oreja, porque lo dan en donde dan testimonio. En la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y querido hermano, y estos tres que dicen, concuerdan. Concuerdan. ¿Por qué dice el Espíritu, el agua y la sangre? Porque quiere saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué no dice otra vez el Padre, el Hijo y el Espíritu? ¿Por qué? ¿Quiere saberlo? El próximo día sábado lo sabrá. Con la ayuda del Espíritu Santo. Váyase con el gusanito. Sí, que el próximo sábado lo extraemos y lo meditamos y lo explicamos, sí, para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Si el Señor habló en esta noche a tu vida, sí, dale una fuerte y muy fuerte oportunidad. Amén. A Él sea todo honor y toda la gloria. Que el Señor les siga bendiciendo.